¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Está viviendo un verdadero apocalipsis? Según el diario inglés The Guardian, la gente pasará hambre. Los efectos de la pandemia podrían dejar a 54 millones de estadounidenses sin comida. La demanda de ayuda en los bancos de alimento se ha disparado desde que el coronavirus ha obligado a cerrar la economía y ha dejado a millones sin trabajo. Un número récord de estadounidenses enfrenta hambre este año, ya que las catastróficas consecuencias económicas causadas por la pandemia de coronavirus parecen dejar a decenas de millones de personas incapaces de comprar suficientes alimentos para alimentar a sus familias. A nivel nacional, la demanda de ayuda en los bancos y despensas de alimentos se ha disparado desde que el virus obligó a cerrar la economía, lo que resultó en más de 40 millones de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, según las últimas cifras. Como resultado, se estima que 1 de cada 4 niños, el equivalente a 18 millones de menores, podría necesitar ayuda alimentaria este año, en un aumento del 63% en comparación con el 2018. En general, alrededor de 54 millones de personas en los Estados Unidos podrían pasar hambre sin la ayuda de los bancos de alimentos, cupones de alimentos y otra ayuda, según un análisis de Feeding America, la red nacional de bancos de alimentos. La crisis de inseguridad alimentaria de Estados Unidos fue grave incluso antes de la pandemia de COVID-19, cuando al menos 37 millones de personas vivían en los hogares sin recursos adecuados para garantizar el acceso constante a alimentos suficientes para vida activa y saludable. La inseguridad alimentaria varía mucho de un estado a otro y de un condado a otro, y solo recientemente ha caído a los niveles anteriores de la Gran Recesión. Es casi seguro que la crisis actual revertirá las luchas por mejorar y exacerbar las desigualdades existentes. En el sur, donde el impacto económico y la inseguridad alimentaria probablemente penetrarán más profundamente, se proyecta que más de 11 millones de personas en los estados de Luisiana, Arkansas, Alabama, Mississippi, Nuevo México, Texas, Tennessee sufrirán inseguridad alimentaria este 2020. Las proyecciones suponen una tasa de desempleo anual nacional de 11.5%, 7.6 puntos porcentuales más que en 2018, y una tasa de pobreza anual nacional de 16.6%. 4 puntos más que en el 2018. En Mississippi, proporcionalmente el estado más afectado antes y después de la pandemia, casi 3/4 de personas podría necesitar ayuda alimentaria este año, incluso 1 de cada 3 niños. Más al oeste, en Las Vegas, se están preparando para tiempos difíciles, ya que incluso los casinos, hoteles y restaurantes que sobreviven al cierre tardarán meses en reabrir por completo. Estábamos en el precipicio de ser el primer banco de alimentos en cubrir la brecha alimentaria, pero simplemente no tenemos las fuentes suficientes de alimentos para enfrentar este aumento repentino y dramático. Tenemos que adaptar completamente nuestra organización para acomodar esto, dijo Larry Scott, director de operaciones del Banco de Alimentos de la ciudad. Aquí se necesitarán aproximadamente un 65% más de ayuda alimentaria para evitar que las personas pasen hambre. Uno de los mayores saltos del país, la gente va a pasar hambre, esta es la verdad, dijo Scott. La situación parece grave en todo el estado. Se prevé que 1 de cada 3 niños y 1 de cada 5 adultos en Nevada sufrirán inseguridad alimentaria este año, un aumento de casi el 60% desde el 2018. La cifra de desempleados de Nevada es la más alta que cualquier otro estado, incluso durante la Gran Depresión, lo que indica un giro extraordinario en la forma después de que el desempleo alcanza su punto más bajo en febrero. Esta pandemia continúa impactando las vidas y los medios de vida de nuestros vecinos en todo el país, poniendo a millones de personas adicionales en riesgo de hambre, mientras continúan lastimando a personas que ya están familiarizadas con las dificultades, dijo Claire Berniau, CEO de Feeding America, bancos de alimentos. El jueves en Tucson, Arizona, 1,400 autos se alinearon en un punto de distribución móvil, que estuvo abierto durante unas 3 horas, para cajas comestibles de frutas enlatadas, frijoles pintos, pasta, leche, verduras frescas, carne congelada y pan, para ayudar a llegar a fin de mes más o menos.
Históricamente hubo un déficit de 34 millones de comidas cada año en los 5 condados atendidos por el Banco de Alimentos de la Comunidad del Sur de Arizona. Actualmente la demanda sigue siendo altísima, niveles prepandémicos dobles, y en todo el estado el 17% de la fuerza laboral ha reclamado desempleo desde el comienzo de la crisis. Nos estábamos acercando a cerrar la brecha de comida antes de la crisis, dijo Michael McDonald, pero si la demanda continúa a este ritmo durante el resto del año, el próximo año nos quedaremos cortos. No veo que podamos seguir el ritmo sin un compromiso a largo plazo del gobierno federal. 1 de cada 3 niños en Arizona podría pasar hambre este año sin ayuda alimentaria. Los bancos de alimentos hablan. Un número récord de personas ha solicitado cupones de alimentos y los defensores están presionando para que se aumente la cantidad de personas que reciben para ser incluidas en el próximo paquete de ayuda federal, señalando beneficios económicos individuales y más amplios. La investigación muestra que cada $1.000 millones gastados en cupones de alimentos resulta en 1.540 mil millones que se agregan al Producto Interno Bruto. Además, el programa de caja de alimentos a granjeros a familias del coronavirus del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha comenzado a entregar cargas de camiones de excedentes de productos perecederos como leche, carne y verduras a los bancos de alimentos y despensas. Pero no está claro cuánto durarán estas y otras ayudas federales, lo que está provocando que los defensores pasen noches sin dormir. Todo parece impredecible, que literalmente no tengo idea de lo que sucederá en 3 meses. Y el USDA nos dio el último trago, dijo Christina Maxwell, directora del programa de Banco de Alimentos del oeste de Massachusetts. En esta región se espera que 1 de cada 6 sufra inseguridad alimentaria en 2020. Un aumento del 50% debido al COVID-19. Con las zonas urbanas predominantemente negras y marrones más afectadas. Solo una pequeña fracción de los contratos del USDA fue a distribuidores de Nueva Inglaterra. A medida que los estados comienzan a reabrir sus negocios, se espera que la recuperación económica sea dolorosamente lenta, especialmente si no se contienen los brotes adicionales, lo que podría desencadenar una segunda ola de la pandemia. El subempleo podría durar años, lo que significa que millones de estadounidenses probablemente necesiten ayuda con alimentos, servicios públicos y alquiler a mediano y largo plazo. Se prevé que el condado de Los Ángeles, donde se ha confirmado casi la mitad de los casos de COVID-19 en el estado de California, tenga 1.68 millones de personas con inseguridad alimentaria este año, la cifra más alta en el país. En el condado más poblado de los Estados Unidos, con 10 millones de residentes, donde el desempleo ha aumentado un 20.3%, 5 puntos porcentuales más que el promedio estatal, y las solicitudes de cupones de alimentos casi se han triplicado en comparación con el año pasado. Si los números se mantienen así, no hay forma de que los bancos de alimentos puedan hacer frente, está más allá de nuestras capacidades. Mucho dependerá de cuánto dure la ayuda federal, dijo Michael Fodd, presidente del Banco de Alimentos de Los Ángeles, que ha distribuido un 80% más comestibles desde que comenzó la pandemia. Susan King, presidenta de Feeding Northern, Florida, está de acuerdo. Es cuando se asiente el polvo lo que más me preocupa, cuando termina la ayuda federal y estatal, pero la fila de personas que espera comida todavía es larga. King agregó: este es un maratón, no podemos endulzar lo aterrador que es, absolutamente me mantiene despierta por todas las noches. Además de eso, agregando lo último que está sucediendo en Estados Unidos, y donde todos los países del mundo en estos momentos voltean a ver a ese país, preguntándose qué es lo que está sucediendo.